Estimados y estimadas estudiantes, soy yo, vuestra peor pesadilla, el tipo este de la cognición. Y les quiero dar la bienvenida a una nueva clase asincrónica de taller de desarrollo cognoscitivo, en donde veremos hoy día, como dice el título acá, arriba, bueno, arriba mío, al frente para ustedes, signos de puntuación, que es un contenido que puede llegar a ser un poquito obvio, pero al mismo tiempo útil para muchas personas porque se exige en la comunicación escrita el correcto uso de los signos de puntuación y esto es relativamente desafiante para muchas personas. Así que, dicho eso, veamos qué es lo que nos depara la clase de hoy. Y vamos a partir con el uso de la coma, que es un signo que yo diría que es el signo más utilizado en la escritura, por lo menos en el castellano, y respecto al cual existen muchos abusos, es decir, mucha gente cae en lo que se denomina el comismo, es decir, todo es coma, todo es coma, todo es coma. Y a pesar de ser un signo de puntuación que data de hace aproximadamente 300 años en su formato actual, existe dentro de la escritura desde el siglo III después de Cristo, en donde era no un punto con una colita que estaba en la parte baja de la línea, sino que era un punto que estaba al medio de la línea e indicaba una pausa. Pero ese es el desafío de la coma. Una coma puede ser una pausa o puede no serla. Y ese es el problema, que el uso de la coma es un poquito ambiguo. Es decir, la coma cumple al menos dos funciones. Siempre se enseña que la coma es un signo que nos indica cuándo hay que hacer una pausa al leer en voz alta. Entonces parece ser que la coma fuese sencillamente un indicador de la declamación, pero no es así. Una coma también cumple una función semántica, es decir, de significado. Veamos este ejemplo. No es lo mismo no espere a no espere. Si se dan cuenta, la coma cambia en 180 grados el sentido de esa orden. No es lo mismo no espere que no espere. Ahí obviamente coincide con esto de la pausa, pero no es solo una pausa, es más que eso. Hay una historia que ilustra muy bien la importancia de la coma y que llega a nosotros desde Bizancio. La historia es aproximadamente del siglo IV después de Cristo, pero hace referencia a algo que ocurrió en la isla de Delfos en el siglo VIII antes de Cristo, época en que Grecia no existía como Estado y todas las iniciativas militares provenían de una coordinación de privados. Estamos hablando de nobles, personas que eran suficientemente acaudaladas y tenían suficientes tierras como para arrastrar a otras personas a la guerra. Y obviamente, como en todas las guerras, pues esperaban obtener rédito de su participación en ella. Es decir, eh, bienes y tierras que se obtenían a través del pillaje. Pero siempre en toda iniciativa militar hay riesgo. Y un noble quería saber si es que los dioses le eran favorables para ir a la guerra. Y para saber eso, lo que se hacía en esa época era consultar al oráculo. Y en la isla de Delfos, el oráculo que existía era el oráculo dedicado al dios Apolo. Y el sistema era simple. Uno hacía una ofrenda, una hecatombe, es decir, un sacrificio animal en favor del dios, le pagaba a los sacerdotes y a las sacerdotisas del templo, y una sacerdotisa llamada pitonisa leía la fortuna del consultante. Y como lo hacía, entraba en trance. Y una vez que entraba en trance, escribía de manera automática. Era como si un dios la poseyera y ella escribía la voluntad del dios en un papel. Dicho esto, este noble consultó a la pitonisa para saber si es que iba a volver de la guerra, y la pitonisa, después de entrar en trance, le devolvió un papel que decía: irás y volverás, nunca en la guerra perecerás. Y nuestro protagonista se fue muy feliz a la guerra, pensando que era imposible que muriera, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Murió. Así de simple. ¿Por qué? Porque él entendió el mensaje
tenía el siguiente sentido: irás y volverás, nunca en la guerra perecerás. Pero es porque él mentalmente ubicó la coma donde no era la intención de la pitonisa. Lo que la pitonisa había escrito sin coma era: irás y volverás nunca, en la guerra perecerás. Una coma puede cambiar el mundo, damas y caballeros. Pensemos, por ejemplo, en la ambigüedad de esta oración. Vamos a perder, poco se resolvió. ¿Qué significa? Puede significar A, vamos a perder, poco se resolvió, lo cual es una declaración bastante pesimista, o podemos reubicar la coma después de la palabra poco, caso en el cual ya no vale una coma propiamente tal, no sirve que pongamos una coma, sino que más bien tenemos que transformarlo en un punto. Vamos a perder poco, se resolvió. Y esa es una declaración mucho más optimista. Ahora, ¿por qué un punto y coma y no una coma? Lo veremos más adelante. Pero lo importante es reconocer que la ubicación de la coma es fundamental. Otro ejemplo más. No queremos saber tiene un sentido opuesto a no queremos saber. Y similar al no espere versus no espere de una de las diapositivas anteriores. O esta oración que tenemos acá: si Carlanga supiese el valor que tiene su ex, se arrastraría en su búsqueda. ¿A alguien se le ocurre alguna forma de utilizar una coma de tal manera que cambie el sentido de esta oración? Veamos. Esta oración podemos ordenarla con la coma de la siguiente manera: si Carlanga supiese el valor que tiene su ex, se arrastraría en su búsqueda. Caso en el cual es Carlanga quien se arrastraría en pro de su ex. Pero si ubicamos la coma después de tiene, cambia completamente el sentido de la oración, y ahora quien se arrastraría no es Carlanga, sino la ex. Después de todos estos ejemplos, ya estamos listos y listas para abordar los usos de la coma. Entonces, como veíamos, la coma no necesariamente indica una pausa breve. También se utiliza para, en primer lugar, dividir enumeraciones, cosa que ustedes ya saben. Yo digo, yo tengo en mi campito, yo tengo una vaca, una gallina, una cabra, un perro, un gato, un rinoceronte. Cada uno de esos elementos está dividido por una coma. Después de cada sustantivo va una coma. Y eso se aplica a cualquier enumeración de elementos. En segundo lugar, la coma se utiliza para cortar el sentido de una oración e introducir alguna palabra o frase incidental que amplía, explica o aclara la anterior. Veamos un ejemplo. Esta oración que tenemos acá, que hace referencia a un bochornoso incidente de la historia reciente de nuestro país, dice: el eclipse solar, algo que no se ve todos los días, amerita cantar el himno nacional. No es tan clara la pausa que yo hago al leer esta oración como si la extensión mental que yo tengo que hacer de una oración que está dentro de otra. Yo esto perfectamente lo puedo leer en términos de, o entender en términos de: el eclipse solar amerita cantar el himno nacional. Y además, un eclipse solar es algo que no se ve todos los días. Ambas oraciones se funden en una sola, quedando una incrustada dentro de la otra, e identificada por esas comas que la flanquean. La coma también se puede utilizar para indicar un vocativo. ¿Qué es un vocativo? Una palabra que invoca o convoca a alguien, es decir, que llama a alguien. Aquí tenemos dos ejemplos. Le repito, doctor, que no entiendo. Doctor es el vocativo, porque en el fondo yo estoy convocando al doctor a que me dé una respuesta. O cuando yo le hablo a José: acércate más, José. Pocas personas utilizan esa coma, pero es importante. ¿Por qué? Por lo que veremos a continuación en otro ejemplo más. No es lo mismo decir Juan corre que decir Juan corre. El primero es una descripción. Yo, en el fondo, equivale a decir Juan está corriendo. La segunda expresión, con la coma intermedia, equivale a decir Juan, corre tú ahora. Es un imperativo, es decir, una orden. Ahora, no necesariamente una orden.
Si está Juan y viene un león, y yo digo, Juan corre, y Juan me dice, a mí nadie me da órdenes, no importa, se lo comió el león, porque nadie le daba órdenes. También la coma se utiliza para indicar conjunciones adversativas, cláusulas cortas. ¿Y cuáles son las cláusulas adversativas? Pero, más, sin embargo. Es decir, todas aquellas palabras que unen partes de una oración, pero que expresan algún tipo de obstáculo. Pero es la más conocida. Por ejemplo, es pobre más honrado. No era nacional, sino extranjero. Ahí se ven esas conjunciones adversativas. Son en el fondo objeciones, peros que se ponen a lo que viene a continuación. La coma también permite separar expresiones adverbiales. Lo que es una expresión adverbial, una expresión que caracteriza al verbo. Adverbio del latín junto al verbo. Así tenemos la expresión lo detuvieron, sin embargo, al llegar la noche, que no es lo mismo que decir lo detuvieron al llegar la noche, en donde no hay caracterización alguna. Si ponemos entre comas ese sin embargo, que en el fondo eso es una expresión adversativa, inmediatamente nos damos cuenta de que hay una excepcionalidad en que lo hayan detenido al llegar la noche, o que en el fondo es un resultado inesperado o indeseado que lo hayan detenido, ya sea al llegar la noche o en cualquier otro momento. Y también por otro lado tenemos esta expresión, tú serás quizás el menos indicado. Ese quizás también en ese sentido le da una caracterización a ese ser. Tú serás el menos indicado. Pero no es un ser absoluto, es un ser relativo, inseguro. Tú serás quizás el menos indicado. Y la coma sirve también para indicar la supresión de un verbo. Es decir, en una oración, la eliminación de un verbo. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué quiero eliminar un verbo? Se supone que tengo que expresar cuál es la acción que se ejecuta. Pero veamos. Hay casos en que el verbo es redundante, como en esta expresión. La miseria trae la desesperación, el orgullo trae la presunción. Decir nuevamente trae no solamente es innecesario, sino que además ocupa espacio innecesariamente. Es decir, ocupa espacio de manera inapropiada. Por lo tanto, podemos suprimir ese segundo traer cambiándolo por una coma. La miseria trae la desesperación, el orgullo, la presunción. Y además, más encima, es un buen consejo. Y además, la coma permite evitar la confusión. Pero no la confusión en términos generales. Es como que si ustedes están confundidos en la vida, la coma les va a dar la respuesta. No. Pero sí en aquellas oraciones que son ambiguas. A Pedro le gustaba el trabajo y el ocio lo consideraba absurdo. Si no existiera esa coma, nosotros perfectamente podemos entender que el verbo gustar se aplica tanto al trabajo como al ocio. Con esa coma, nosotros entendemos que trabajo se asocia a gustar y ocio a considerar. Mire qué bonito. Ahora bien, hay muchos errores que se cometen frecuentemente en el uso de la coma. Veamos algunos casos. Entre sujeto y verbo, entre verbo y complemento directo, muy larga que sea la oración, nunca se pone coma. Poner coma entre sujeto y verbo o entre verbo y complemento directo está mal. Veamos un ejemplo. Todas las consideraciones anteriormente mencionadas en este texto constituyen una guía útil para construir un espacio seguro en psicoterapia. Debo reconocer que la oración es larga y es difícil de retener. Entre otras cosas, viola nuestra capacidad de memoria a corto plazo o de memoria operativa. Por lo tanto, hay que leerla con cuidado y a veces más de una vez. La coma parece ser una solución obvia para hacer esa pausa que me permite a mí entender mejor la oración, pero ponerla es un error. Esa coma que está ahí, que está en rojo, no debe ir. Ponerla equivale a poner una coma entre perro y ladra. El perro, coma, ladra. Una coma entre el sujeto y el verbo no va.
hay que encontrar otras formas de hacer esa pausa. Entre otras cosas, podríamos nosotros retocar la redacción de la oración acortándola, separándola en dos oraciones, por ejemplo, utilizando un punto seguido. Pero una coma entre sujeto y verbo o entre verbo y complemento directo nunca va. También es un error utilizar la coma para separar frases continuas como si fueran incidentales. Es decir, una oración puede estar constituida por más de una frase. Una oración podría ser, por ejemplo, Juan canta y María baila. Es una sola oración, pero son dos frases. Hay oraciones que están constituidas por dos frases, pero ambas se requieren para entender el sentido completo de la oración. Por lo tanto, ninguna de ellas es incidental, ninguna de ellas está ahí por si acaso. Veamos un ejemplo. Dentro de las sociedades contemporáneas existen diversos desafíos en la administración de recursos, siendo el más visible de ellos, especialmente en las comunidades periféricas de las ciudades, el problema ambiental del uso y la gestión de residuos. ¿Dónde está la coma errónea? Esa de ahí, esa que está indicada por el círculo rojo, no va. Podemos eliminarla y hacemos así más parsimoniosa, es decir, más simple, la redacción de esta oración. Dentro de las sociedades contemporáneas existen diversos desafíos en la administración de recursos, siendo el más visible de ellos, especialmente en las comunidades periféricas de las ciudades, el problema ambiental del uso y la gestión de residuos. Lo que va entre comas sí es incidental. La expresión siendo el más visible de ellos no es incidental, porque se concatena, es decir, se encadena con lo que viene después de la segunda coma, el problema ambiental del uso y la gestión de residuos. Tampoco se debe usar una coma antes de abrir paréntesis o guiones. Es un error, es muy frecuente. Veamos un ejemplo. Se sugiere que las influencias proporcionadas por organizaciones a individuos deben enfocarse en una facilitación física de los recursos y exposición directa sea necesaria, en este caso los talleres, como también para estos fines deben ser expuestos a comunicación persuasiva personalizada, es justamente lo que proponemos. Acá vemos dos comas mal ubicadas. Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Por qué? Porque van, como bien dice la indicación, antes de un abre guiones, antes de un abre paréntesis. Estas comas no van. Pueden ir después del guión, del cierre paréntesis, nunca antes. Y bien, pues, ya estamos en condiciones de pasar al siguiente punto, que es el uso del punto. En primer lugar, el punto en términos generales se utiliza para terminar una frase con sentido completo, es decir, una oración. Si yo tengo dos oraciones, deben ir separadas por punto. El punto seguido separa frases independientes de un mismo tema en un párrafo, cuando son independientes. Veamos un ejemplo. Y como ha sido la tónica de esta clase, veamos un ejemplo. En este caso, un ejemplo que proviene de un extracto de una declaración que dio en una entrevista Jackson Pollock, pintor norteamericano, que es, yo diría, el mejor representante de lo que se entiende como el pintor abstracto, es decir, aquel que hace pinturas que no parecen tener un sentido inmediato. Particularmente su técnica es salpicar el lienzo, de tal manera que lo que aparecen ahí no son formas reconocibles, sino como se ven las pinturas del fondo, imbricadas retahílas de pintura que parecen enredarse y formar una imagen que es saturante, pero al mismo tiempo desafiante. Cuando se le preguntó a Pollock por qué pintaba como pintaba, cuál era su técnica, él, entre otras cosas, dio una expresión que acá tenemos sin puntos y sin comas. Mi pintura no nace en el atril, casi nunca antes de comenzar a pintar se me ocurre extender la tela, prefiero colgarla en la pared o dejarla sobre el suelo me siento más a gusto, me acercas un poco el método usado por ciertos aborígenes que pintan en la arena. Claramente, este conjunto de palabras no tiene un sentido por sí mismo, nos sobrecarga y no podemos extraer un significado real de él. Lo que tenemos que hacer es utilizar signos de puntuación. ¿Cómo podemos utilizar especialmente puntos, pero también comas, para darle sentido a esta declaración? Podríamos hacerlo de la siguiente manera. Mi pintura no nace en el atril. Si nunca, antes de comenzar a pintar, se me ocurre extender la tela. Prefiero colgarla en la pared o dejarla sobre el suelo. Sobre el suelo me siento más a gusto.
más cerca. Es un poco el método usado por ciertos aborígenes que pintan en la arena. Mucho mejor. El punto se utiliza también cuando se ha terminado una idea y se agregará una diferente. Ese es el momento en el que se acostumbra a poner un punto aparte. Acá tenemos un relato, sí, con puntos y comas. Y dice, el hombre estaba cansado y envejecido por el exceso de trabajo. Aparte de su tarea en el ferrocarril, para ganar algo más, hacía trabajos de copista en sus horas libres. En aquellos momentos le había encargado a una casa editorial escribir el nombre y la dirección de los suscriptores en las fajas de envío. Un día su hijo le pidió que lo dejara reemplazarlo en aquella tarea, pero le contestó que era más importante que reservara sus fuerzas para el estudio. ¿Cuál de estos puntos podemos transformar en un punto aparte de tal manera que se haga más, no solamente más grata, sino más eficiente la lectura? Y la respuesta es ahí, en la última oración. Un día su hijo le pidió que lo dejara reemplazarlo en aquella tarea, pero le contestó que era más importante que reservara sus fuerzas para el estudio. Es cierto que esa oración no se entiende sin las anteriores, pero hasta la última palabra del primer párrafo, hasta envío, se entiende perfectamente qué es lo que se está diciendo. Eso nos indica que hay un punto aparte, es una buena adición. Sí es importante hacer notar que es incorrecto poner un punto al final de una frase o un párrafo que concluya con signos de interrogación o de admiración, porque tales signos llevan ya implícito al punto. Y por otro lado, el punto se utiliza también en las siglas de plurales. Siempre me cuesta esa palabra. Plurales, plural, pluralidad. Pensemos, por ejemplo, en la sigla de Estados Unidos. Es E.U. O en la sigla FF.EE. Significa fundamentos epistemológicos. No otra cosa, no sé en qué estaban pensando ustedes. Pero bien, el problema con esta regla es que no siempre se sigue. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas. Su sigla debería ser entonces ONU, pero no se aplica. Así que, por lo tanto, esta regla es solamente facultativa. Se sigue en el fondo cuando alguien quiere. Terminemos con los signos de interrogación, lo cual significa finalicemos la clase abordando el uso de los signos de interrogación, no que barramos con los signos de interrogación. El asunto es que la gente, en general, utiliza mal los signos de interrogación. Pensemos, por ejemplo, en este juego en donde le tapan los ojos a una persona y le dicen, adivina quién es. Muchas personas lo escriben con signos de interrogación. Esto no es una pregunta. Es, de hecho, una combinación u orden. Así que, por lo tanto, esos signos de interrogación no van. La frase correcta es, adivina quién es. En esta otra oración, ¿dónde van los signos de interrogación? Dicho sea de paso, ahí mismo utilicé signos de interrogación. ¿Dónde van los signos de interrogación en esta oración? Y la respuesta es más o menos así. Fin de cuentas, ¿quién se hace cargo de recolectar el dinero? El a fin de cuentas no es parte de la pregunta. La pregunta parte con el quién. Los puntos suspensivos también son opcionales, no tienen por qué ir. Podría ir ahí una coma, podría no ir nada. Lo importante es que los signos de interrogación nos indican dónde comienza y dónde termina una pregunta. Y bien, pues, eso es todo lo que tenemos para hoy. Vimos el uso de la coma, el uso del punto y el uso de los signos de interrogación. Y no me queda nada más que invitarlos a revisar las actividades del aula virtual que tienen que realizar esta semana y a revisar algunos videos complementarios que nosotros vamos a postear en esa plataforma. Pero la invitación realmente no la voy a hacer yo, sino que la va a hacer Paulo Freire, importante pedagogo y autor brasileño que fue el autor de lo que se denomina la pedagogía crítica. Así que bien, dejándolos con esta invitación, Paulo y yo os dejamos para que vayáis a vuestros asuntos. Ha sido un gusto tenerlos y tenerlas acá hoy día y bien, pues nos estaremos viendo en un próximo video, en una próxima clase sincrónica. Que estén muy bien.